Gracias por continuar con nosotros en Directo América de France 24. Vamos a revisar los titulares de la jornada. Como un primer paso hacia la paz, calificó la Autoridad Nacional Palestina la aprobación en la ONU de la resolución sobre el plan de Donald Trump para Gaza, e Israel aseguró que el plan de su aliado traerá paz y prosperidad. Hamás, por su parte, rechazó la resolución que incluye el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en el enclave palestino. La Casa Blanca será escenario de la primera visita en 7 años del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Ahí se reunirá con el mandatario Donald Trump en una visita marcada por la tensión en Medio Oriente y los temas de defensa y cooperación nuclear con Riad. En medio del aumento de tensiones entre Washington y Caracas por los bombardeos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, Donald Trump abre la puerta a hablar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras dice no descartar el envío de tropas estadounidenses a suelo venezolano. Se reanuda el juicio contra la cementera Lafarge y 8 de sus ex ejecutivos acusados por la justicia francesa de financiar el terrorismo en Siria. Lo vemos en minutos en Directo a París. Iniciamos hablando de la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza. La Autoridad Nacional Palestina calificó como un primer paso hacia la paz la aprobación en las Naciones Unidas de la resolución sobre el plan de Donald Trump para Gaza, e Israel aseguró que este traerá paz y prosperidad. Tras conocerse la aprobación, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llamó a los países a normalizar sus relaciones con Israel. Hamás, por su parte, rechazó la resolución que incluye el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en el enclave palestino, al considerar que dicha fuerza será un actor en conflicto a favor de la ocupación. Ampliamos a continuación. Los actores del conflicto árabe-israelí reaccionan a la aprobación en la ONU de la propuesta de Trump para Gaza, luego de que el lunes el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitiera una resolución que estipula la creación de una fuerza internacional para desmilitarizar la Franja de Gaza. El premier israelí Benjamin Netanyahu vio con buenos ojos la decisión tomada por las potencias del mundo. Creemos que el plan del presidente Trump conducirá a la paz y la prosperidad porque insiste en la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización de Gaza. En la otra orilla, el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina también aseguró que este es un paso hacia el desescalamiento del conflicto. La resolución de la ONU es el primer paso en un largo camino hacia la paz. Ese paso era necesario porque no podíamos emprender nada más antes de alcanzar un alto el fuego, por lo que el alto el fuego es importante y ha sido importante para salvar vidas palestinas. Mientras tanto, en las calles del enclave palestino, algunos ciudadanos tienen dudas sobre la resolución de Naciones Unidas. A la luz del genocidio al que fuimos sometidos, el silencio del mundo y la terrible situación que viven los palestinos, esta resolución se ha convertido lamentablemente en una herramienta de chantaje político. Por su parte, el grupo islamista Hamás rechazó con contundencia la creación de una fuerza de estabilización internacional, argumentando que los gazatíes estarían perdiendo soberanía sobre su territorio. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump dará la bienvenida en la Casa Blanca al príncipe heredero Mohammed bin Salman, en la que supone la primera visita en 7 años del príncipe heredero de Arabia Saudita. Se trata de una visita con todos los honores y que está marcada por la tensión en Medio Oriente, temas de defensa y cooperación nuclear con Riad. Tan solo ayer, recordemos, el mandatario republicano informó que aprobará la venta de aviones caza F-35 al país socio y dijo que insistirá al príncipe para que adopte los acuerdos de Abraham. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Mohammed bin Salman vuelve con pompas a la Casa Blanca. El príncipe heredero y gobernante de facto de Arabia Saudita llegará el martes a Estados Unidos en la primera visita desde el asesinato del columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi, ocurrido en noviembre de 2018 en el consulado de ese país en Estambul, Turquía. Un crimen que provocó indignación e ira en todo el mundo, trastocó los vínculos del reino en todos lados y convirtió al príncipe en un paria. Conocido también por sus iniciales MBS, llega para restaurar su imagen en una visita con 3 temas en la agenda: defensa, inteligencia artificial y energía nuclear.
Creo que la administración Trump tiene una postura más transaccional con respecto a Arabia Saudita. No se le da mucha importancia a los derechos humanos. Si bien algunos de los partidarios del presidente priorizan la normalización con Israel, el propio Trump parece dispuesto a cerrar varios acuerdos. Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, el reino prometió inversiones por $600 millones. Ahora el mandatario busca persuadirlo de normalizar las relaciones con Israel y relanzar los acuerdos de Abraham. En la víspera, el republicano anunció la venta de aviones F-35, el más avanzado del mundo, a Arabia Saudita. Sí, tengo pensado hacerlo. ¿Quieren comprar? Los F-35, construidos con tecnología furtiva que le permite evadir la detección enemiga, es considerado el avión de combate más avanzado del mundo. Israel ha operado este avión durante casi una década y sigue siendo el único país en Medio Oriente que posee este sistema de armas. En más información, Donald Trump abrió la puerta para hablar con Nicolás Maduro, aunque dijo no descartar el envío de tropas estadounidenses a suelo venezolano. Las declaraciones del mandatario estadounidense ocurren en medio del aumento de tensiones entre Washington y Caracas por los bombardeos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico contra lanchas que supuestamente transportan drogas y son tripuladas por narcotraficantes. Más en el siguiente informe. Una nueva propuesta de Trump está sobre la mesa. En medio de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el jefe de la Casa Blanca no descarta conversar con las autoridades de Caracas. Sí, probablemente hablaría con él, hablo con todo el mundo. Nos convirtieron en un vertedero, así que no me agradan los que gobiernan Venezuela. Amo a Venezuela, amo al pueblo venezolano. Las declaraciones de Trump fueron bien recibidas en Caracas, pero allí Maduro señaló que estas conversaciones deben ser cara a cara. El que quiera dialogar encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela. Y en Estados Unidos, el que quiera hablar con Venezuela, se hablará. Face to face. Desde su llegada al poder, Trump ha mostrado interés por disminuir la entrada de drogas ilegales a Estados Unidos, por lo que, además de los aranceles, no descarta ataques contra los carteles mexicanos. ¿Lanzaría ataques para detener el narcotráfico? Por mí, perfecto, lo que sea necesario para detener el narcotráfico. Trump también lanzó su advertencia a las fábricas de cocaína en Colombia. Colombia tiene fábricas de cocaína, que si las desmantelaría, lo haría con orgullo. A ello, el presidente colombiano respondió. En mi gobierno se han destruido 10.366 laboratorios de producción de cocaína. Rubio no le ha contado a Trump. Las tensiones entre Washington y Bogotá han influido en la lucha contra el narcotráfico que ambas naciones han mantenido en conjunto por décadas. Continuamos en Estados Unidos. El caso Epstein sigue salpicando las más altas esferas de la política en el país. El exsecretario del Tesoro durante la presidencia de Bill Clinton y el expresidente de la Universidad de Harvard anunció que se apartará temporalmente de la vida pública tras la publicación de los nuevos documentos que lo involucran personalmente con el delincuente sexual y traficante de menores Jeffrey Epstein. El economista, estamos hablando de Larry Summers, se dijo profundamente avergonzado por sus acciones y dijo que mantendrá sus actividades a nivel académico. Y continuamos con Estados Unidos. Un juez federal determinó que hay pruebas de conducta indebida del Departamento de Justicia en el caso contra James Comey, exdirector del FBI. El juez que preside el caso en Virginia afirmó este lunes que los errores, declaraciones falsas y omisiones ante el gran jurado por parte de la fiscal Lindsay Halligan, quien fue designada por el republicano, podrían ser motivo para desestimar la causa penal contra Comey. El caso penal fue anunciado días después de que el mandatario pidiera públicamente a la fiscal general procesar sus adversarios. Aquí los detalles. Un juez federal cuestiona al gobierno por graves errores y conducta indebida en el caso contra James Comey. William Fitzpatrick, el juez que preside sobre el caso, sugirió que las acciones de la fiscalía podrían llevarlo a desechar los cargos contra el exdirector del FBI. En el centro de la inusual reprimenda, las actuaciones de Lindsay Halligan, designada fiscal federal por el presidente Donald Trump. El juez afirmó que Halligan hizo declaraciones falsas y perjudiciales sobre la ley, además de dar instrucciones al gran jurado cuando compareció para asegurar la acusación.
Las acciones del gobierno, ya sean intencionales, imprudentes o negligentes, plantean cuestiones de mala conducta. Están inextricablemente vinculadas a la presentación de la Fiscalía ante el gran jurado y merecen ser analizadas a fondo. Comey fue acusado de cometer perjurio ante el Congreso en la investigación sobre los contactos entre la campaña electoral de Trump en 2016 y agentes del gobierno de Rusia. Trump instó públicamente a la fiscal general Pam Bondi a enjuiciar a Comey y luego forzó la salida del fiscal federal Eric Siebert después de que éste sostuviera que no había evidencia suficiente contra Comey. El 22 de septiembre promovió a Halligan para tomar su puesto y 3 días después Halligan anunció los cargos contra el exdirector del FBI. Las irregularidades procesales y sustantivas ante el gran jurado y la forma en que se recopilaron y utilizaron las pruebas presentadas pueden constituir conducta indebida que vulnera los derechos del señor Comey. Sin experiencia previa como fiscal, Halligan había practicado derecho inmobiliario y representado a Trump en causas civiles. Los abogados de Comey, así como los defensores de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, argumentan que los procesos en su contra son vengativos y que Halligan fue nombrada ilegalmente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se encuentra en Madrid. Después de visitar el lunes París, llegó para seguir sumando apoyos en materia de defensa que le permitan contrarrestar los ataques de Rusia. En su primer acto del día visitó el Parlamento español, en donde agradeció el apoyo de España ante la invasión rusa en febrero del 2022. Más tarde se reunirá con el rey Felipe VI, así como con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El gobierno español ya dijo que anunciaría un paquete de ayuda militar con destino a Kiev. Vamos a Asia. El gobierno de Japón emitió una advertencia de seguridad para sus ciudadanos en China. Instó a que extremen precauciones y eviten multitudes en medio de una crisis diplomática que va en aumento a raíz de las declaraciones de la primera ministra japonesa sobre un hipotético ataque chino a Taiwán. Nos amplía desde Beijing nuestro corresponsal Adrián Foncillas. Cientos de miles de viajes, 500.000 según algunas fuentes, han sido cancelados desde que Beijing desaconsejó a sus nacionales volar a Japón. Es un serio problema para este país que tiene a los chinos como una fuente principal de turismo, pero también para las 7 aerolíneas chinas, 3 de ellas estatales, que se han comprometido a devolver el importe de los billetes. Una compañía de Sichuan ha cancelado ya todas sus conexiones Chengdu-Sapporo desde enero hasta marzo. Hoy Tokio además ha emitido una alerta de seguridad a los 100.000 japoneses que viven en China para que extremen las precauciones, especialmente si están con niños, y que eviten las aglomeraciones. Y es que en los últimos años ha habido esporádicos ataques e incluso asesinatos de ultranacionalistas chinos a japoneses, y la temperatura está caldeada, tanto que distribuidoras niponas han cancelado el estreno de sus películas en China por el temor a las salas vacías o a los disturbios. Son las últimas medidas de la peor crisis en muchos años en las relaciones sino-japonesas. La generó días atrás la nueva primera ministra Sanae Takaichi al comprometerse a defender militarmente a Taiwán si era atacada por China. Y desde entonces el frenesí. El cónsul chino en Osaka sugirió en las redes que le cortaran la cabeza. El gobierno japonés protestó y el chino le restó relevancia y ha ido apretando las tuercas. Sus consejos de no viajar a Japón propiciaron la caída inmediata en bolsa de la industria turística, desde centros comerciales a cremas hidratantes. Otras crisis han provocado también boicots ciudadanos en China a cualquier producto japonés, desde cámaras fotográficas hasta automóviles. Así que no extraña que la industria haya presionado para que Tokio envíe a un diplomático a Beijing para explicar o matizar las declaraciones de Takaichi. Ocurre que China exige que se retracte y se disculpe, a lo que por ahora la primera ministra se niega. Desde las redes sociales asociadas al Partido Comunista ya se alerta de que si sigue la espiral se romperán las comunicaciones económicas, diplomáticas y militares. Es momento de Directo París. Este martes se reanuda el juicio contra el gigante cementero Lafarge. La empresa y 8 de sus ex ejecutivos son acusados por la justicia francesa de financiar organizaciones terroristas como el Estado Islámico y a Jabhat al-Nusra entre 2013 y 2014 a través de su filial en Siria para mantener así operativa su fábrica en el norte del país durante la guerra. Conectamos con nuestra periodista en la capital francesa, Natalia Ruiz Giraldo, para ampliar la información. Natalia, muy buena tarde para ti. Cuéntanos, por favor, cuáles son las acusaciones sobre la multinacional cementera francesa y en qué contexto se la señala.
Muy buenas tardes. Pues en realidad la FARC es acusada por la justicia francesa de haber financiado grupos yihadistas entre 2012 y 2014 en Siria. Son 9 los acusados, uno de ellos, por supuesto, la cementera, y luego entre los demás 8 acusados hay varios exdirectivos de esta empresa, así como 2 personas que habrían servido de intermediarias. Una de ellas, de hecho, sobre ella pesa una orden internacional de captura. Como les decía, estos son los cargos que pesan sobre la FARC en una investigación que comenzó ya hace un poco más de 8 años por parte de la justicia francesa. La FARC, que a comienzos de los años 2000 decidió implantarse en Siria, para esto compró una empresa egipcia en el norte del país, muy cerca de la frontera con Turquía y tan solo a unos 87 kilómetros de Raqqa. Y ya cuando la empresa, pues ya había, la cementera había comenzado a funcionar, fue cuando comenzó todo el caos en Siria, la guerra civil, y por supuesto poco a poco estos grupos yihadistas, varios grupos yihadistas, el Nusra afiliado a Al-Qaeda, así como también la organización Estado Islámico, tomaron el control del país. Lo que la justicia francesa reprocha a esta empresa es que finalmente ellos sabían muy bien de qué manera se habían logrado quedar allí y que el objetivo era sobre todo de mantener sus operaciones en Siria, y para esto no les había quedado más que dar dinero, que pagar sobornos a estos grupos yihadistas, pero también a grupos kurdos para poder mantener sus actividades, especialmente porque los grupos terroristas tenían el control de las carreteras aledañas, lo cual necesitaban de todas maneras por allí pasar los empleados de la FARC, así como también sus insumos y distribuidores. En todo caso, como les decía, son más de 8 años de investigación y sobre todo de un escándalo que fue revelado en 2016 por el diario Le Monde y que ahora pues comienza aquí ya este juicio, un juicio que había arrancado hace 2 semanas, pero había un vicio de procedimiento. Finalmente comienza entonces el día de hoy este juicio, que debería extenderse hasta el próximo 19 de diciembre. Natalia, ¿y cuál fue el papel de la inteligencia francesa en este entramado que ya viene, dices, se ha investigado durante 8 largos años, y el rol del gobierno en ese momento? Esa es una de las grandes preguntas que podría o no responderse a lo largo de todo este caso, porque es cierto que varios de los directivos de la FARC insisten en que el Estado francés y especialmente sus servicios de inteligencia estaban al tanto de lo que la FARC estaba haciendo en Siria, pero sobre todo que ellos facilitaban informaciones también a los servicios de inteligencia militar y servicios de inteligencia interior y exterior de Francia, porque en realidad la FARC era en ese momento pues la única empresa francesa que quedaba en esa zona, una zona que era una especie de no man's land en esa época, y a través de varios correos electrónicos pues se sabe que había el director de seguridad de la FARC allí en Siria, quien enviaba mensajes a un interlocutor del cual no se sabe el nombre, simplemente dijo trabaja para la defensa del país, y a través pues de ese correo electrónico se pasaban diferentes informaciones, pero por ahora hay una parte de los documentos que no han sido desclasificados. Veremos si aquí hay avance en todo esto. Hay que tener en cuenta también otra cosa, y es que en realidad la FARC no fue condenada, pero llegó a un acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos en octubre de 2018, pagó una multa de más de 700 millones de dólares para evitar ir a juicio, pero lo que sí es cierto es que dentro de todo lo acordado es que la FARC se declaró culpable de financiar estos grupos terroristas, Estados Unidos considerando que esto había puesto en vilo su estabilidad y su seguridad nacional. Y una de las cláusulas en realidad de todo ese acuerdo es que precisamente la FARC en ningún momento puede negar los hechos, así que aquí pues va a ser toda una tarea bastante importante por parte de la defensa, porque no van a poder decir nosotros no pasamos ese dinero, cerca de 5 millones de euros, pero sí van a tener que y van a poder pelear contra otro tipo de cargos, como por ejemplo haber sido cómplices de crímenes de lesa humanidad. En todo caso, estas son las dificultades a las que se han visto también los diferentes investigadores en este caso, que como les decía, sí, 8 años de investigación, incluso remontaron hasta Laurent Fabius, exministro de Relaciones Exteriores en la época, quien, escuchado en 2018 por los investigadores, indicó que en ningún momento supo
de ningún tipo de actividades de la FARC pagando dineros a grupos yihadistas, ni que estos estuvieran dando además ningún tipo de información a la inteligencia francesa, pero sí hay un cierto número de documentos, de visitas también, de reuniones que se dieron especialmente entre algunos directivos de la FARC y el embajador de Francia en ese momento allí en Siria, que había además pedido a Washington que toda esta parte de la cementera allí muy cerca de Raqqa no fuera atacada por bombardeos estadounidenses, una cementera que mucho tiempo después terminó ya en manos del Estado Islámico y después terminó siendo incluso una base de Estados Unidos. Muchas gracias como siempre por la información desde París, a Natalia Ruiz Giraldo. Ahora nos vamos con En Foco. La selva amazónica sigue amenazada por la deforestación, una de cuyas causas es la extracción de oro. Perú es el principal productor de este mineral en Sudamérica y con los precios alcanzando máximos históricos, las minas artesanales están operando a pleno rendimiento, contaminando a su vez a la selva tropical en el proceso. Para contrarrestar ese efecto, algunos están tratando ahora de reducir el impacto medioambiental de sus actividades y ofrecer oro limpio. Aquí la historia. La selva amazónica, en la superficie, alberga una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta. Bajo tierra, oro, un mineral altamente codiciado. Esta es la región de Madre de Dios en la Amazonía peruana. En los últimos 15 años se ha convertido en una mina de oro a cielo abierto. En las orillas de los ríos, operaciones mineras como la de Lucila Huanca extraen sin descanso el preciado metal. Este trecho que estamos trabajando es este año, 2025. Lucila es propietaria de esta mina desde hace 15 años, como muchos otros en la región. Bajo los escombros está el codiciado oro. La excavadora viene, lo descarga, después ya saca este material capa por capa. Pero esta mina es diferente. El oro se extrae respetando los recursos naturales. Estamos viniendo nosotros por conciencia, sabemos que el árbol pues nos da vida, la sombra, la frescura. Nosotros solo que tenemos que hacer responsablemente. Esa es nuestra visión, ¿no? No podemos tampoco dejar a nuestros niños todo un desorden. Desde arriba, el impacto ambiental de la minería es evidente. Según imágenes satelitales, se han eliminado 1.400 kilómetros cuadrados de árboles en 40 años. También se han desviado ríos. La minería consume mucha agua, por ejemplo, para limpiar el suelo recolectado. Por eso Lucila instaló un circuito cerrado de agua. Una parte del relave que escapa, agua turbia, está asentándose ahí, en los huecos donde hemos sacado ya el sedimento para lavar el material aurífero. Se drena el agua y ese drenado estamos nosotros bombeando. El principal problema, sin embargo, es invisible al ojo humano. Es el mercurio, utilizado para unir el oro. Claudia Vega es una científica que ha estado monitoreando los niveles de mercurio aquí desde 2016. Aquí es donde colectamos los peces, o sea, en pozas como esto. Estos son peces que vienen de las pozas mineras y los niveles de mercurio son significativamente más altos donde hay actividad minera. Según la Organización Mundial de la Salud, el mercurio está entre las 10 sustancias más peligrosas para la salud humana y el medio ambiente. Y en las regiones mineras está en todas partes. Hemos estudiado mercurio en áreas afectadas por minería y los comparamos con áreas no afectadas, que vemos que las concentraciones pueden aumentar de 3 a 5 veces. Y eso en aves, en murciélagos, en peces. Los mineros también pueden verse contaminados y si el mercurio aumenta las concentraciones en los peces y las personas comen peces, también se ven expuestos. Existen alternativas al mercurio. En el sitio minero de Lucila ha sido reemplazado desde hace 2 años por esta mesa vibradora, un tamiz gigante con imanes que separa el oro de otros minerales. Traemos acá, recién ahora está haciendo pasar. Hay que hacer pasar una y otra vez, ya hasta que se adquiere esa arenilla que está sinterizando. Las pequeñas escamas de oro se funden para su venta. Por ahí hay días que podemos sacar hasta 8 gramos, 20 gramos, 25. Acá hay 15 gramos. El proceso es más costoso. Lucila tuvo que invertir unos 6.000 euros en la mesa y toma más tiempo recuperar todo el oro.
Y sinceramente, con mercurio creo que sí sacamos casi el 90%. Tampoco se saca el 100%. Quizás el 90%. Con esta mesa sacamos el 80%, digamos. El resto vuelve a pasar por la mesa para evitar pérdidas. Para hacer estos cambios, Lucila ha contado con una red de mujeres mineras decididas a hacer las cosas de forma diferente. ¿Este qué es? Este es guava. La guava grande. Juntas, Lucila, Victoria y Griselda han reforestado zonas ya explotadas para limitar el impacto de su trabajo. Este, por ejemplo, es la topa. Su propiedad cae al suelo y se quedan así como estas hojas que están así secas y esto se nutre. Pero aunque se apoyan mutuamente y saben que sus esfuerzos marcan la diferencia, sigue siendo difícil que ese trabajo sea reconocido. No tenemos el reconocimiento por parte del Estado como debería ser estas buenas prácticas que nosotros estamos realizando. El otro es vender este oro limpio que tiene todo un proceso, que tenga un precio justo a un mercado que nos pueda comprar. Tú sacas el oro limpio, llevas al mercado donde te compran y te pagan igualito, el mismo precio. No hay mejora, no te dan siquiera un solcito más por gramo. Sin embargo, sus voces finalmente están siendo escuchadas. Recientemente, una joyera y compradora de oro, Miriam Báez, decidió apoyarlas. Es de la señora Victoria, 24.7, le sale 9.015. Los modelos que se van a hacer son estos. Ella comparte la lucha de las mineras por la salud y el medio ambiente y paga más por su oro porque sabe que su causa lo vale. Me parece genial, me parece muy importante el hecho de que usen saquen este tipo de oro, ¿no? Es un poco más por el mismo hecho de que es un poquito más tedioso hacerlo, ¿no? Sacarlo, extraerlo, al menos para la separación del oro. Es un promedio de 20 a 15 soles más por gramo. El camino hacia una minería responsable del oro es largo, pero algunos vecinos de Perú, como Colombia y Ecuador, ya han dado ese paso, prohibiendo el mercurio por completo. Momento de una pausa, pero en breve regresamos con más información. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité.